Bueno, hola hermanos, ¿cómo han estado? Espero que estén bien y que todo esto que hemos estado viendo en estos días, en esta semana, haya sido de bendición para ustedes y que lo que veamos hoy y más adelante pues también sea de bendición. Siguiendo con la dinámica de estas conferencias, me gustaría hablar del día de hoy de una cuestión referente a la identidad de Jesús en cuanto a lo que él dijo acerca de sí mismo y lo que los evangelios pues dicen acerca de él. Es muy claro ver en los evangelios la afirmación de cuanto a que Jesús era Dios. Y en las cartas de Pablo pues lo vemos más claramente todavía. Pero los académicos, los escépticos, dan pautas para decir, no, Jesús era un maestro, un revolucionario, eh, un predicador ambulante, un gurú, un tipo de gurú. Pero las afirmaciones de ser Dios son las que ellos, eh, digámoslo así, no aceptan. Y dicen, pues no encontramos evidencias en los evangelios con respecto a esas declaraciones. Saber quién es Jesús es de suma importancia, ¿verdad? Y sobre todo saber lo que los hombres creían acerca de él, los hombres y las mujeres. Y lo que vemos relatado en los evangelios de lo que ellos creían que era, quién era Jesús. Para muchos, simplemente con las palabras de Jesús en los evangelios, dicen, no, ok, fue un buen maestro moralista, un profeta, pero nada más. Pensando en esto, C.S. Lewis, eh, en su libro Mero Cristianismo, el cual recomiendo que lean, escribe acerca de esto, de esta conjetura de Jesús como un maestro moral. A él no le preocupaba la parte de si existió Jesús o no. Para este argumento, uno ya tiene que aceptar que Jesús existió y que lo que tenemos en los evangelios y demás son las palabras que él habló. Y pues obviamente ahí entra la parte de la confiabilidad de estos documentos. Pero él escribe, aquí estoy tratando de evitar que alguien diga la gran tontería que la gente a menudo dice de él. Estoy dispuesto a aceptar que Jesús fue un maestro de moral, pero no acepto su declaración de ser Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que hubiera sido solo un hombre y hubiera dicho las clases de cosas que Jesús dijo, no hubiera sido un gran maestro de moral. Hubiera sido un loco del mismo nivel que alguien que dice que es un huevo cocido. O inclusive el mismo diablo del infierno. Uno tiene que decidir, o bien este hombre fue y es el Hijo de Dios, o de lo contrario fue un loco o algo peor. Muchos han hablado de las palabras que dijo Jesús o que están registradas en los evangelios. Muchos los catalogan como la mejor, una de las más excelsas filosofías o las palabras más, ¿cómo decirlo? Más supremas de cualquiera de los sabios que hayan dicho algo alguna vez. Y lo que hace de hecho tan notable a Jesús no son propiamente sus enseñanzas, aunque sí son suficientes para hacer esta distinción. Estas palabras las dice el historiador del cristianismo Kenneth Latourette. De hecho, él describe y dice que Jesús es una mezcla de ambos, la persona y las enseñanzas, que estos dos elementos son inseparables. Y concluye él diciendo que tiene que ser obvio para cualquier lector reflexivo que los relatos del Evangelio, del Evangelio que Jesús consideró que él y su mensaje eran inseparables. Él fue un gran maestro, pero fue más que eso. Sus enseñanzas acerca del reino de Dios, acerca de la conducta humana y de Dios mismo fueron importantes, pero desde el punto de vista de Jesús no se podría divorciar de su maestro sin ser adulteradas. Muchos precisamente han divorciado a Jesús de
las afirmaciones y la teología del Jesús histórico, ¿verdad? Y entonces empiezan a negar muchas de las palabras que dicen de Jesús. Dicen, tal vez Jesús lo dijo, tal vez no. Y dicen, pues son palabras de los seguidores de Jesús, más no de Jesús mismo. Y es aquí donde precisamente como nos relata el Evangelio de Mateo, la misma pregunta que Jesús hizo a sus discípulos allá en Cesarea de Filipo, sigue siendo vigente hoy en día. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? C.S. Lewis nos presenta tres alternativas a contestar esta pregunta. Un gran maestro de moralidad o algo peor, o verdaderamente Dios. Y para este argumento, C.S. Lewis dice, ok, si él dijo que era Dios, por ejemplo, pero no es cierto, y él sabía que no era cierto, pues entonces Jesús era un mentiroso, inclusive algo peor que eso, y ahorita hablaremos al respecto de esto. Si él no sabía que era mentira, y igual era mentira, pues entonces estaba loco. Pero si lo que dijo era verdad, y él obviamente sabía que era verdad, pues entonces tenemos una decisión que tomar. Pero vamos por un paso a la vez. Jesús fue un mentiroso al afirmar cosas como yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene del Padre si no es por mí. O el que cree en mí va a tener vida eterna. Si él sabía que no era Dios, entonces estaba mintiendo y estaba engañando deliberadamente a sus seguidores. Entonces no lo podríamos calificar como un gran maestro de moralidad, sino como algo sumamente más perverso inclusive hasta el nivel de un demonio, ¿verdad? Ya que él afirmaba que a través de él era el único camino para la salvación. Y seamos realistas, si él fue un mentiroso en cuanto a esto, pues entonces no tiene nada de maestro de moralidad. Y él habría sido entonces un mentiroso. William Leakey, uno de los más notables investigadores de historia de Gran Bretaña, escribía: estaba reservado al cristianismo presentar al mundo un personaje ideal que a través de los cambios de 18 siglos ha inspirado los corazones de los hombres con un amor apasionado. Se ha manifestado capaz de actuar en todas las edades, las naciones, los temperamentos y las condiciones. No solo ha sido el más sublime ejemplo de virtud, sino el más fuerte incentivo para la práctica de ella. El simple resumen de esos 3 cortos años de vida activa ha hecho más para generar y suavizar a la humanidad que todas las discusiones de los filósofos y las exhortaciones de los moralistas. Si él fuera un mentiroso, sus palabras, sus enseñanzas no habrían tenido el impacto que pues, han tenido. Ha habido muchos filósofos, muchos maestros, muchos profetas, muchos fundadores de religiones, pero ninguno se acerca a las palabras que dijo Jesús, ni al testimonio que sus seguidores a lo largo de 2000 años de historia han manifestado. Al respecto de esto, Philip Schaff, quien fuera historiador de la iglesia ya en el siglo XVIII, XIX, habla acerca de Jesús y menciona que para él es imposible pensar que todo esto haya sido un invento mucho posterior, aunque hayan sido unos cuantos años después, pero sigue siendo muy imposible. Escribía Philip Schaff: ese testimonio, si no es cierto, tiene que ser una absoluta blasfemia o una locura. La primera hipótesis no puede permanecer ni un momento ante la pureza moral y dignidad de Jesús, reveladas en cada una de sus palabras y obras, y reconocidas por el consenso universal. El autoengaño en una cuestión tan importante y con un intelecto tan claro en todos los aspectos,
y tan sano está igualmente fuera de toda cuestión. ¿Cómo podría ser un entusiasta o un loco, uno que nunca perdió la calma, que navegó serenamente por encima de todas las aflicciones y persecuciones? Como el sol sobre las nubes, que siempre contestó de la manera más sabia las preguntas tentadoras, que calmada y deliberadamente predijo su muerte en la cruz, su resurrección al tercer día, el derramamiento del Espíritu Santo, la fundación de la iglesia y la destrucción de Jerusalén. Predicciones que se cumplieron literalmente todas. ¿Cómo podría alguien ser un entusiasta o un loco al respecto de esto? Un personaje tan original, tan completo, tan consciente, tan perfecto, tan humano y sin embargo tan superior a toda la grandeza humana, no puede ser un fraude ni una ficción. Y esta frase de Philip Schaff me gusta mucho, de hecho. El poeta, como bien se ha dicho, en este caso, hubiera sido más grande que el héroe. Se necesitaría más que un Jesús para inventar un Jesús. Philip entonces concluye: el personaje de Jesús es tan diferente a cualquier otro personaje que podemos encontrar en cualquier novela de ficción, ya sea antigua o moderna. Es tan superior a cualquier imagen que el hombre pudiera imaginar, que él bien concluye: para crear un personaje como Jesús se necesitaría alguien mucho más grande o perfecto que Jesús para desarrollarlo de esta manera. Por eso podemos concluir que Jesús es imposible que haya sido un engaño, un mentiroso, ya que sus palabras no dan pie para esa conclusión. Ahora, puede que llegar la otra opción de que tal vez estaba loco, tal vez él creía de sí mismo algo que no era, y podemos concluir, pues era un loco cualquiera. De hecho, si vemos en los evangelios, sus hermanos creían precisamente que estaba loco. Si recordarán el pasaje donde los hermanos de Jesús y su madre van a buscar a Jesús. La palabra que usa tiene que ver con que sentían que estaba fuera de sí, o creían que estaba fuera de sí. En otras palabras, que estaba loco. Entonces, es una posibilidad que Jesús estuviera loco. Porque, pues después de todo, es posible ser sincero y estar equivocado si uno está loco. Pero volvemos al asunto de las palabras dichas por Jesús y registradas en los evangelios. Las palabras son tan maravillosas, son de hecho tan sensatas, tan cuerdas, que es imposible que su autor pues estuviera loco. Lo único que se tiene que hacer es tomar la Biblia y leer muchos de los porciones de ella, y vamos a encontrar consejos para muchas situaciones que necesitamos. Dice o escribió el psiquiatra J.T. Fisher: si tomaras la suma total de todos los artículos autorizados que hayan escrito los más calificados psicólogos y psiquiatras sobre el tema de la salud mental, si los combinaras y refinaras y le sacaras el exceso de verbalismo, si le sacaras toda sustancia y desecharas los adornos, y si estas partes de puro conocimiento científico no adulterado fueran expresadas concisamente por el más capaz de todos los poetas vivientes, tendrías una desproporcionada e incompleta suma del Sermón del Monte. Al comparar esa suma con las palabras de Jesús, la primera saldría grandemente perjudicada. Durante casi 2000 años el mundo cristiano ha tenido en sus manos la solución completa para sus intranquilos e infructíferos anhelos. Aquí se presenta el plano para una vida humana exitosa, llena de optimismo, salud mental y contentamiento. Y C.S. Lewis, para complementar esto del Dr. Fisher, estas palabras dicen: es muy grande la dificultad histórica para dar a la vida, a las palabras y a la influencia de Jesús cualquier explicación que no sea más difícil que la del cristianismo.
La discrepancia entre la profundidad y la sanidad de sus enseñanzas morales y el exuberante delirio de grandeza que tuvo que haber detrás de sus enseñanzas teológicas, a menos que él en verdad sea Dios, jamás se han explicado satisfactoriamente. Por lo tanto, las hipótesis no cristianas se suceden una tras otra con la intranquila fertilidad de la estupefacción. En otras palabras, vemos las palabras escritas por Jesús, dichas por Jesús, y vemos la influencia que éstas han tenido a lo largo de 2000 años. Y podríamos concluir de que sin duda Jesús era la persona más cuerda que haya existido. Y pensar que todo esto ha sido un absoluto engaño, pues es más absurdo que cualquier otra cosa que se pueda pensar. Ya que, volviendo un poco a las palabras de Philip Schaff, se necesita alguien más grande que Jesús para poder inventar todas estas palabras que subyacen a cualquier estado mental, temporal o cultural, que superan cualquiera de estos estados. Y sin duda tal vez el pensamiento de Jesús no haya sido tan original, ya que vemos en el pensamiento mucho enraizado en el pensamiento judío. Pero él sin duda lo llevó a un nivel diferente. Mientras que los judíos de aquel tiempo decían, ok, debemos de amar al prójimo, pero odiar al enemigo. Jesús puede decir, yo les digo que hay que amar al prójimo sin importar de dónde sea, parafraseando obviamente sus palabras. Entonces solamente nos queda una cuestión. ¿Fue Jesús verdaderamente Dios? Sus palabras sin duda son diferentes a las de cualquier otro humano a lo largo de la historia. Han llegado a decir, han llegado a afirmar. Si no era un mentiroso y si no estaba loco, solamente nos queda la alternativa en que tal vez, y con mucha seguridad, sus palabras sean verdad. Jesús no fue un mentiroso, Jesús no fue un loco. Pero entonces, ¿Jesús es Dios? ¿Acaso él afirmó ser Dios? Juan, cuando escribió su evangelio, al final pone una nota diciendo la razón de por qué escribió lo que escribió. Y ahí en Juan 20 escribe que esas señales, todo lo que antes había narrado, se habían escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y ahora se preguntarán, ¿cuándo es que Jesús dijo que soy Dios? Si buscamos esas palabras, yo soy Dios, no la vamos a encontrar obviamente en los evangelios, pero sí podemos encontrar las insinuaciones en varias partes, tanto en sus palabras como en sus hechos. Por ejemplo, el episodio de cuando calmó la tormenta. Cuando estaban, se recordarán, iban a un lugar allá por el mar de Galilea. Y entonces cayó una tormenta y Jesús estaba plácidamente dormido, pero todos los discípulos estaban asustados. Y ya que lo despertaron, Jesús, pronunciando sus palabras, simplemente con una mera orden, calmó la tempestad. ¿Dónde está? Leyendo aquí Mateo 8, 26, Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas y sobrevino una calma impresionante. Y entonces dice en el versículo 27, y estos hombres se quedaron asombrados y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Y uno se preguntaría, ok, sí, se asombraron porque se calmaron los vientos y se calmaron las aguas. Pero la sorpresa más grande y lo que de hecho les causaba un verdadero temor
Y lo que llegaba al asombro era que de acuerdo a la teología que ellos les habían sido enseñada, a todo lo que el Antiguo Testamento narra, el único que tenía control de las fuerzas elementales era Dios mismo. Y entonces, por eso el asombro y decir qué clase de hombre puede hacer lo que solamente Dios puede hacer. O en el episodio cuando Jesús sana al paralítico, ¿no? Que sus amigos lo bajaron allá del techo. Cuando Jesús se acerca a él, no le dice, ok, te sano y ya. Sino que le dijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces los que ahí que están alrededor empezaron a decir, ¿quién es que anda blasfemando de esta manera? El único que puede perdonar pecados es Dios. Y entonces Jesús dice, ok, ¿qué es más fácil decir a una persona? Dice Mateo 9:5, que le diga los pecados te son perdonados, o que te diga levántate y anda. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate, le dijo esto al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Y si recuerdan el resto de las historias, el paralítico se levantó y se fue a su casa. Jesús aquí está diciendo, ok, tienen razón, Dios es el único que puede perdonar pecados. Y para que vean que los pecados de este hombre han sido perdonados por mí, lo levantó. Y entonces ellos mismos empezaron a hacer las conexiones. Podría decirles más de estos encuentros, pero solamente les voy a decir uno más. Y tiene que ver con el momento en que Jesús fue arrestado. Algo que estaremos recordando este próximo viernes. Cuando lo llevaron ante el concilio, dice, leyendo aquí en Marcos 14, el sumo sacerdote se levantó y le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y entonces encontramos en la respuesta de Jesús, en el siguiente versículo, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. Estas declaraciones de Jesús a simple vista nos parecen a nosotros muy tal vez extrañas o interesantes. Pero vemos en el versículo 63 la reacción del sumo sacerdote, que rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído su blasfemia. Y entonces fue condenado Jesús a muerte. ¿Cuál fue la blasfemia en estas palabras de Jesús? Bueno, analizando un poquito las palabras, esa frase inicial, yo soy, él estaba haciendo eco de Éxodo 3:14, ¿sí, verdad? En cuanto a nombre de Dios, yo soy el que soy. El Hijo del Hombre era también otra connotación, aunque esta palabra, dependiendo del contexto, puede significar una simple persona humilde o sencilla, como cuando se usa en Ezequiel o en Daniel. En el libro de Daniel encontramos una imagen en una de las visiones de un anciano de días, y que a su diestra aparece la figura de un hijo del hombre, así lo relata. Dice Daniel 7, bueno, se los voy a leer desde el versículo 9. Mientras yo miraba, se colocaron varios tronos y un anciano entrado en años se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y su cabello era semejante a la lana limpia. Su trono era una llama de fuego y las ruedas del trono eran un fuego ardiente. De su presencia manaba un río de fuego y a su servicio estaba una multitud imposible de ser contada. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y en el versículo 13
Dice, mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano, entrado en años, y hasta se le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Y entonces es difícil, si no es imposible negar que las palabras de Jesús aquí al sumo sacerdote pues están haciendo una referencia a esta figura que los judíos se entendían como una figura divina, semejante a su Dios, a Yahvé. Pero hay otra más. Ya perdí el versículo. Ya. Luego dice, pues, esta parte del Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso. Obviamente otra vez la referencia a Daniel. Y dice, y venir en las nubes del cielo. Y se preguntarán, ¿por qué tiene que ver las nubes del cielo con Dios? Bueno, para los judíos de aquellos tiempos, el único que usaba las nubes como su carruaje personal, pues era Dios. Entonces al Jesús decir que él iba a usar el carro de Dios, era sumamente imposible, una blasfemia total, ya que el único capaz de usar las nubes como su vehículo personal era Dios. Y si quieren saber dónde está, pues ustedes lean ahí por ahí, busquen los salmos y encontrarán estas referencias. Para que, si no me creen, pues ustedes mismos vayan a ver las palabras en las escrituras. Entonces, la evidencia es claramente a favor de que Jesús es Dios, que él mismo afirmó ser Dios. Aunque claramente varias personas van a rechazar y seguirán rechazando esta evidencia por las implicaciones morales que estas conllevan y las implicaciones pues en la vida, el impacto en su vida. No quieren enfrentarse a la responsabilidad ni a las implicaciones de llamarlo Señor. Así que podemos concluir esta plática, esta sesión, con estas palabras de C.S. Lewis sobre si Jesús era un loco, un mentiroso o Señor. Puedes encerrarle por ser un tonto, puedes escupirle y matarle por ser un demonio, o caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Sin embargo, no salgamos favoreciendo la necedad de que Él fue un gran maestro humano. Él no dejó eso para que nosotros lo decidamos. No tuvo esa intención. Así que entonces tenemos solamente dos opciones presentes. O nos mantenemos en pie en orgullo para negar a Dios, o simplemente nos arrodillamos y hacemos la declaración misma que Tomás hizo cuando vio al Señor resucitado. Señor mío y Dios mío. Y con estas palabras termino y espero que hayan sido de bendición y que pues, las siguientes 2 conferencias que faltan pues también les sean de bendición. Saludos, hermanos.